Bueno, le damos la bienvenida a nuestras compañeras, compañeros, compañeras asistentes a este conversatorio que hemos organizado en conjunto con la ANEF, con mucho cariño desde la y los trabajadores del sector público. Mi nombre es Natalia Corrales Cordero, soy vocera de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del Estado, de la UNTE, y estoy junto a José Pérez, el flamante presidente de la ANEF, con quien vamos a ser de moderadora y moderador en este conversatorio. La idea es que podamos analizar la situación de la y los trabajadores una vez aprobada o rechazada la nueva constitución. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice también la nueva constitución, la propuesta, respecto a los derechos laborales y sindicales y la perspectiva de género, que es una de las demandas más sentidas también dentro del Estado, entendiendo que la mayoría de las personas que trabajamos en el Estado somos mujeres? Así es que les damos la bienvenida, le cedo la palabra a José, y bueno, obviamente agradecer la presencia de nuestras queridas invitadas, Alondra Carrillo, que fue constituyente feminista de la Coordinadora 8 de marzo, y a nuestra compañera Emilia Schneider, que es diputada de la República. Bienvenidas, compañeras. Bienvenidas, compañeras, luchadoras. Así nos conocemos y las reconocemos. Alondra, bueno, ya la presentaron, ¿cierto? Un tremendo trabajo ahí en la convención. Muchas gracias por tu presencia, por tu fuerza, por tu sabiduría y también por representarnos también a las trabajadoras y trabajadores, ¿eh? En general y particular también a los sector público. Diputada Emilia, bienvenida a su casa sindical como siempre. Tenemos experiencia y complicidad histórica también. Desde la revuelta nos pusimos a disposición ahí muchos momentos, y con Alondra también, y con muchas compañeras y compañeras, así que también es un privilegio estar acá en este espacio con ustedes. Y ustedes son las invitadas, pero también son parte de esta estructura sindical, así que siéntanse en su casa en nombre del Directorio Nacional de la ANEF, y quienes están presentes acá también, que son compañeras y compañeros que reconocemos y conocemos, y ya lo nombró Yanna Frías, que es nuestra vicepresidenta de comunicación, y con aquí los compañeros de, bueno, Ignacio Ramírez, encargado de formación sindical, Helmut Grió, vicepresidente, Nadia Zúñiga, nuestra secretaria general, y bueno, y los demás tan telemáticos también, que agradecemos la presencia y le damos la bienvenida al equipo de apoyo también de que están acá, y a Georgina, que también se incorpora, nuestra representante del Instituto Nacional de Estadística, que representa a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del Estado, condición precaria, y que sería interesante también en esta oportunidad, bueno, tener esa presencia y disponer, como siempre lo hemos dicho, poniendo a disposición también de las luchas que ustedes han realizado, encabezadas por estas mujeres combativas en la Georgina, y particularmente Natalia Corrales, que está aquí como maestra de ceremonia, y más que yo, estando en este espacio privilegiado, es la que también merece reconocimiento nuestro por esa lucha también permanente, defendiendo a compañeros y compañeras honorarios, que son nuestros compañeros y compañeras en el sector público, ¿eh? Así que, compañeros y compañeras, dicho eso, a lo que venimos, a lo que estamos, ¿cierto? A escucharlas aquí, a Alondra y a Emilia, así que felices de estar con ustedes también y verles, ¿eh? Muchas gracias, compañera Natalia. Gracias, Pepe, por esas hermosas palabras. El sistema es el siguiente. Nosotras les vamos a dar un tiempo a las compañeras para que puedan exponer desde su mirada, ¿cierto?, el proyecto de la nueva Constitución y cómo esto afecta, desde la perspectiva de género también, la vida de las trabajadoras y trabajadores. Van a tener un tiempo de 10 minutos aproximados para que puedan explayarse, y luego de eso vienen las preguntas. Las compañeras y compañeros que se inscribieron en vía virtual hicieron preguntas, y nosotros tenemos aquí la mayoría de las preguntas que hicieron, así es que vamos a tratar de intentar de que las chiquillas puedan responderlas, y también vamos a dar el espacio acá en vivo para que nos puedan hacer las preguntas. Así es que vamos a partir por Alondra, como para partir, saber cómo fue el proceso también constituyente, lo que esto implica, y luego Emilia, que nos va a dar una mirada más bien desde el poder constituido, cómo se ejecutaría esta norma, las normas constitucionales.
Ya. Bueno, primero agradecerles la invitación y darnos el espacio para estar acá conversando con ustedes, con quienes están aquí presencialmente y también con quienes nos están viendo en el Zoom y también en la transmisión en redes sociales. Agradecerle a Natalia y a Pepe por la presentación. Primero, respecto de algunas cosas que me gustaría relevar del proceso constituyente, ¿no? Este es el primer proceso constituyente en la historia de nuestro país que se desarrolla a través de un órgano electo para la tarea de redactar una propuesta de constitución en un contexto, además, democrático, ¿no? Es además el primer órgano constituyente paritario de la historia, y no solo de la historia de nuestro país, sino del mundo. Es decir, es un proceso constituyente que se abre paso en un escenario mundial que avanza de manera decidida en la transformación de las condiciones de vida, especialmente de mujeres, niñas, niñes y diversidades y disidencias sexuales y de género. Y es en la historia de nuestro país un órgano que de manera extraordinaria ha representado a la diversidad que compone nuestro país. Fue un órgano, ya terminó, se disolvió, extremadamente diverso y que a partir de esa diversidad, de la multiplicidad de trayectorias políticas y biográficas que se encontraron ahí, tuvo el desafío de proponer a nuestro país una nueva constitución que sea uno de los pasos de salida de la crisis profunda en la cual nos encontramos, que es también una crisis institucional, una crisis política, social, y ahora también una crisis económica y sanitaria, ¿no? A partir de ese trabajo, de esa diversidad extraordinaria que compuso al órgano, surge esta propuesta de texto, que tiene una serie de dimensiones de innovación, de propuestas novedosas para la historia de nuestro país, pero también que logra restituir algunos derechos que en otros momentos de la historia sí tuvieron las y los trabajadores y que dejaron de tener con la Constitución de 1980, ¿no? Entonces, yo diría que en materia muy concreta sobre trabajo y sobre perspectiva de género hay al menos 3 ejes en los cuales se presenta la propuesta de nueva Constitución. El primero de los ejes es el reconocimiento que esta Constitución realiza, que es un reconocimiento de una profundidad histórica tremenda, ¿no? Del trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo socialmente necesario. Es decir, el reconocimiento de que esa actividad cotidiana que se desarrolla generalmente en los hogares, mayoritariamente por parte de las mujeres, sin reconocimiento, sin remuneración y sin descanso, que implica las tareas cotidianas de lavar, cocinar, planchar, ordenar, limpiar, cuidar, ¿no? Asistir, es un trabajo. Y no solamente es un trabajo, sino que es un trabajo que no solamente es privado, es decir, cada quien resuelve cómo lo hace, sino que es un trabajo socialmente necesario, indispensable para que la sociedad en su conjunto funcione, y sin el cual nada de lo que hacemos como país podría funcionar. Ninguna actividad productiva podría desarrollarse sin ese trabajo cotidiano que consiste en el cuidado de la vida, en la reproducción de las capacidades de trabajo, de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores. Ese reconocimiento permite a su vez reconocer que quienes desarrollan esos trabajos son trabajadoras y trabajadores y que por lo tanto tienen derechos asociados, ¿no? Entre otras cosas, el derecho al descanso, el derecho a licencia médica, el derecho a vacaciones, cuestiones que son hoy una utopía, especialmente pensando en las mujeres mayoritariamente que se dedican al cuidado de personas que están en situación de dependencia, un trabajo que se desarrolla 24 horas del día, 7 días a la semana y que no reconoce ninguna garantía fundamental. Esta Constitución en materia de trabajo, esa es una de las cosas que hace, reconocer que esa labor es trabajo y por lo tanto llamarnos a reorganizarnos como sociedad para distribuir esos trabajos socialmente y hacernos cargo desde el Estado de lo que eso significa, mediante el mandato a la creación de un sistema integral de cuidados para socializar esas tareas fundamentales para sostener la vida. En términos del derecho individual del trabajo, esta Constitución logra
constitucionalizar, valga la redundancia, el estándar de la OIT, ¿no? La perspectiva del trabajo decente, de un trabajo que se desarrolla en condiciones de dignidad, de un trabajo en el cual es posible realizarse de manera integral, ¿no? A mí me gustaría leerles algunos pasajes de esa norma. Esas normas sobre derecho del trabajo son particularmente extensas, ¿no? Tienen bastantes incisos, pero me gustaría leerles algunos fragmentos, ¿no? Toda persona, a diferencia de lo que ocurre en la Constitución del 80, que hasta hoy nos rige, donde solamente está consagrada la libertad de trabajo, la nueva Constitución consagra el derecho al trabajo y a su libre elección, y establece que el Estado garantiza el trabajo decente y su protección, y luego define en qué consiste el trabajo decente, y nos dice que ese trabajo consiste en uno que se desarrolla en condiciones laborales equitativas, en condiciones de salud y seguridad en ese espacio de trabajo, un trabajo que contemple el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, algo tan importante en tiempos como los nuestros, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Establece la remuneración equitativa, justa y suficiente, es decir, el salario digno, ¿no? Como una de las condiciones del trabajo decente, que asegure el sustento propio y el de nuestras familias, y además establece una demanda largamente planteada por el movimiento feminista y por el movimiento de mujeres, especialmente de mujeres trabajadoras y sindicalistas, que es el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Esas cuestiones, junto con otras dimensiones de esta norma, consagran el derecho individual del trabajo. Y hay, además, una tercera dimensión en la que se juega el avance sustantivo que esta Constitución significa para las y los trabajadores, que es en materia de derecho colectivo y de libertad sindical. Esta Constitución consagra la libertad sindical en sus tres pilares. Por una parte, en el derecho a la sindicalización y a la titularidad sindical, despejando la cancha de las prácticas antisindicales de las que se había valido legalmente el empresariado para poder dividir y aminorar la fuerza de las y los trabajadores, ¿no? Estableciendo la titularidad sindical para la negociación, estableciendo el derecho a la negociación colectiva en el nivel en el que lo decidan las y los trabajadores, reconociendo expresamente el derecho a la negociación colectiva por rama de la economía, si las y los trabajadores así lo deciden, y extendiendo el derecho a la huelga a los trabajadores del sector privado y del sector público, una cuestión que había sido negada, ¿no?, en el ordenamiento jurídico hasta este momento. El reconocimiento de la libertad sindical con estas tres dimensiones aporta una herramienta jurídica extremadamente potente para la organización de las trabajadoras y los trabajadores. Nos permite avanzar a un nuevo estadio de organización y también a un nuevo estadio de fuerza para la negociación de las condiciones vitales de las y los trabajadores, porque además, y este es el último punto, no sé cómo estoy con el tiempo, porque además permite emancipar a la herramienta de la huelga del contexto restrictivo de la negociación colectiva. Ya no es la huelga una herramienta supeditada al proceso de negociación colectiva, sino que es una herramienta que las y los trabajadores pueden emplear en función de las definiciones que realicen y de las decisiones políticas que tomen. Hay otra dimensión asociada a esta, ¿no? Esta es una constitución que busca democratizar nuestra vida en sociedad. Una de esas formas en las que se democratiza es devolviendo esta herramienta básica y fundamental a las y los trabajadores, y también estableciendo que las y los trabajadores tienen derecho a participar de las decisiones de su espacio de trabajo, ¿no?, que tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa, así lo señala. Con esto estableciendo un marco de democracia política en el contexto económico inédito en la historia reciente de nuestro país, y que nos permite las herramientas para poder desmontar la institucionalidad precarizadora que hasta hoy nos rige y avanzar en consagrar una institucionalidad que efectivamente proteja los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. De esta manera se reúnen dos perspectivas. Por una parte, el fortalecimiento de las organizaciones de las y los trabajadores, de su capacidad de fuerza, y también el reconocimiento expreso de que en las relaciones de trabajo se expresan también las relaciones desiguales de género, y que por lo tanto contar con herramientas
para el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, para la redistribución de esos trabajos, para establecer el marco de la igualdad salarial, el fin a la brecha salarial, se convierten, ¿cierto?, en formas en las que la perspectiva de género, la perspectiva feminista que ha sido levantada por las trabajadoras queda convertida en norma constitucional. A continuación, nuestra diputada Emilia Schneider, por favor. Tus 10 minutos, gracias. Sí, muchas gracias, Nata, Pepe. Es un gusto poder estar aquí en la NEF compartiendo panel con Alondra, saludar ahí a quienes están virtualmente. Bueno, quiero partir, antes de entrar en materia propiamente, con un llamado que creo que tenemos que hacernos todas y todos, reforzar la necesidad de, en este momento complejo, pero con mucha posibilidad de avanzar para triunfar este 4 de septiembre, reforzar el llamado a que en todos nuestros territorios, en todos nuestros sectores, en todos nuestros barrios, armemos comandos, nos organicemos para salir a hacer campaña, a difundir efectivamente la propuesta de nueva constitución, los avances, porque efectivamente estamos en un momento complejo y tenemos que hablar mucho más allá de quienes estamos convencidos y convencidas de la propuesta de nueva constitución, de la necesidad de avanzar hacia un país más justo y por otra parte también abrazar entre comillas, no literalmente, pero recibir a quienes tengan dudas, resolverlas. El rechazo ha sido muy hábil en abrirle sus puertas con un abrazo, con felicitaciones a todas las personas que se suman a nuestra fila. Hoy día nosotras y nosotros tenemos que sumar porque lamentablemente el rechazo hoy no son solo las 3 comunas originalmente. Hoy día si uno mira las encuestas, los datos, hay un importante retroceso de nuestra fuerza en los sectores populares donde tenemos que ganar, donde tiene sentido que ganemos. Porque ahí están las mayorías, ahí está la clase trabajadora, etcétera, etcétera, pero también tenemos que llegar a esos sectores que van a ser clave para esta elección, a las mujeres, a las diversidades sexuales, a la juventud, a los sectores populares y a todas esas personas que todavía sienten que nada va a cambiar. Esa gente desencantada, que nunca ha votado y que hoy día le estamos diciendo que estamos frente al proceso histórico más relevante de la política del último tiempo, quizás el proceso democrático más relevante de nuestra historia, pero aún así cree que como mañana igual se levanta a trabajar y no hay un cambio inmediato, esto no es un proceso que vaya a responder a sus necesidades. Entonces tenemos que hacer el trabajo de conectar con esa ciudadanía, conectar con las necesidades ciudadanas y vincular cómo la nueva constitución tiene una relación directa con las necesidades de la ciudadanía y con sus malestares cotidianos. Y ahí solo quiero complementar un poco lo que decía Alondra, haciendo algunos énfasis, porque creo que ella explicó muy bien todo lo que trae para las y los trabajadores esta nueva constitución, pero para mí creo que hay un primer paso en el artículo 1, donde ya vemos que hay un cambio para las y los trabajadores de Chile, que hablar de un Estado social, democrático, de derechos, es ya poner en el centro de la acción del Estado el bienestar de las personas y, como decía Alondra, la garantía de las condiciones dignas para reproducir la vida, para reproducir a las y los trabajadores de cierta forma, para reproducir la fuerza de trabajo en nuestra sociedad, que son personas como quienes están reunidos aquí, dirigentes, por ejemplo. Algunos puntos que a mí me parecen muy relevantes. Primero, devuelve finalmente, y esto lo decía Alondra muy bien, pero devuelve la importancia que tiene que tener el mundo sindical, la representación de las y los trabajadores en nuestra democracia, porque finalmente eso, ¿no? Decidir sobre las condiciones de trabajo es nuestra democracia, aunque algunos lo han querido sustraer a la tecnocracia, a los comités de expertos, que nada tienen que ver muchas veces con las necesidades de la gente. Entonces creo que ahí hay una cuestión importante porque es una continuidad histórica, ¿no? O sea, esa ruptura que fue la dictadura con su plan laboral, con jibarizar la organización de las y los trabajadores, es ir recuperando, ojalá, esa tradición sindicalista que tiene nuestro país. Otro elemento que a mí me parece, elementos que a mí me parecen muy innovadores, el reconocimiento del trabajo de cuidado, que ya también lo explicaba Alondra explícitamente como un trabajo que tiene que ser tomado en cuenta en la economía, que es una parte importante del Producto Interno Bruto de las sociedades, pero que no se mira
que no se cuantifica, no se toma en cuenta en las políticas públicas, y la nueva Constitución es muy clara en eso. Otro elemento que a mí me parece, bueno, además de garantizar el derecho a los cuidados, ¿no? Tanto a quienes son cuidadores a ejercer su trabajo de cuidados de forma digna, como a quienes son cuidados o susceptibles de ser cuidados a recibir estos cuidados de forma digna y con una idea de derechos sociales, de un sistema nacional de cuidado. Pero otro elemento que a mí me parece muy relevante para el mundo del trabajo hoy día, que es muy distinto al mundo del trabajo cuando se fundó este espacio sindical, que tiene que ver con que se habla en alguna parte del derecho al trabajo, del derecho al descanso, desconexión digital. Y es que hoy día pareciera que la explotación no termina ni cuando llegas a tu casa, porque está tu WhatsApp, porque tu jefe te puede escribir en cualquier momento del día. Bueno, ahí hay un reconocimiento constitucional de que de esos nuevos tiempos del trabajo, que están absolutamente mediados por las redes sociales, la tecnología, lo digital, y si dejamos eso fuera del espacio de derechos laborales, tenemos la explotación que vemos hoy día, que precariza la salud mental de muchos trabajadores y trabajadoras, y no nos deja descansar. O sea, a mí también me pasa que son las 10 de la noche y yo sigo contestando WhatsApp, y no se debería, pero bueno. Lo último, yo creo, y que tiene relación con lo que yo señalaba al principio, de que cuando hagamos campaña tenemos que conectar con las necesidades ciudadanas. Se habla de seguridad social finalmente en esta nueva Constitución. Se habla de que tiene que haber un sistema solidario, universal, público, libre de lucro, libre del negocio de las AFP. Se termina este modelo enteramente basado en el negocio de las AFP, lo que no excluye que pueda haber un pilar de capitalización individual, o etcétera, etcétera, un fondo todas esas cuestiones. Pero establece que el deber del Estado no está ahí, pues el deber del Estado está en garantizar pensiones dignas a través de un sistema universal, solidario, libre de lucro y de negocio. Y ahí yo creo que hay una cuestión súper relevante para las y los trabajadores y para la mayoría de la sociedad. Incluso para esa gente que es trabajador o trabajadora, pero no se siente parte de la historia del movimiento sindical o de las y los trabajadores. Ahí hay una cuestión directamente relacionada con las necesidades materiales que tenemos, con las heridas que se han abierto en nuestro país, con la última década de movilizaciones sociales. Y ahora, no sé cómo estoy de tiempo, pero me parece que me queda. Quiero ir a cómo sería la implementación, o cómo me imagino la implementación. Y ahí, inevitablemente, tenemos que remontarnos a hacer algo de futurología respecto al resultado del plebiscito. Si gana el apruebo, yo creo que hay un camino de certeza. Y yo creo que es muy importante transmitir eso en la campaña. Porque hay un camino de certeza, porque ya tenemos un nuevo marco institucional, porque las y los constituyentes establecieron disposiciones transitorias claramente de cuándo entra en vigencia cada cosa, y cómo las instituciones constituidas, el Congreso, el gobierno, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a actuar para hacer una labor que yo creo que va a ir en dos dimensiones. De derogar normativa que vaya contra la Constitución actual. Yo creo que en el mundo laboral vamos a tener que echar pie atrás en muchas cosas, y eso es bueno porque tenemos un derecho laboral muy antitrabajadores en Chile, heredado de la dictadura y que no ha sido estructuralmente tocado. Entonces vamos a tener que derogar mucho y crear mucho también. Y eso va a ser complejo porque tenemos hoy día un Congreso muy fracturado, muy fragmentado, y donde la derecha tiene un poder importante de veto. Y ahí vamos a necesitarnos tan activados como espero que estemos en esta campaña para ir destrabando esos debates. Pero vamos a partir de un piso mínimo. Y esa es la diferencia con el rechazo para reformar. Incluso si nos creyéramos que rechazar para reformar es una promesa, si yo le creyera al senador Chaguán, que me está diciendo que todo su sector quiere reformar, bueno, creámosle, pero el desde para empezar a implementar los cambios que anhela nuestro país va a ser con el apruebo, el Estado Social Democrático de Derechos y todas las garantías que tiene el texto constitucional. Ese es el desde ahí empezamos a debatir, porque es el marco que nos da la institucionalidad chilena. Y por lo tanto en el rechazo tenemos partir de la Constitución actual, que está formalmente vigente, pero política y socialmente desfondada y derogada por el plebiscito que tuvimos de entrada. Y ahí hay mucha incertidumbre. Hoy te estaba robando tu lápiz, perdón. Ahí hay mucha incertidumbre, porque realmente no es que esté escrito en alguna parte lo que hay que hacer. Yo coincido que la única manera de enfrentar un escenario del rechazo, la única forma a la altura de la ciudadanía es teniendo un proceso constituyente nuevo. O sea, aquí una comisión de expertos, una reglina en el Congreso, no va a ser capaz de hacerse cargo de la fractura que hay en nuestro país. Y la gente ya se pronunció.
y no por poco, de que no quiere que el Congreso escribamos la nueva Constitución. Entonces, ahí hay una cuestión de incertidumbre, pero también yo creo que el mismo pueblo de Chile ha ido dando las certezas de para dónde va la cosa. Y solo para terminar, el sistema político de la nueva Constitución entra en vigencia para las próximas elecciones, las autoridades vamos a terminar nuestros cargos, pero yo soy muy optimista del sistema político que ha sido muy criticado, porque creo que tenemos un sistema político actual con el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas haciendo el mismo trámite 2 veces, que no ha significado tener mejores leyes, y nos ha impedido llegar con rapidez a atender las necesidades de la ciudadanía. Entonces yo soy bien optimista porque creo que el sistema político nos va a permitir una ley que se demora 8 años sacarlo en 4. Estoy tirando cifras absurdas, no se demora tanto ninguna ley. Hay algunas que quedan archivadas, pero creo que vamos a tener un sistema político mucho más eficaz, efectivo, abierto a la participación, con válvulas de escape. Cuando el sistema político no dé respuesta, porque no nos podemos poner de acuerdo en el Congreso, vamos a poder echar mano de los plebiscitos, de las consultas, de los espacios de democracia directa que se abren con esta nueva Constitución que, y con esto cierro, es clave para hacernos cargo de la crisis institucional en la que estamos. O sea, hoy día hay una crisis política en nuestro país. Y yo creo que abriendo a más democracia es como salimos de esa crisis y no con menos democracia como se puede proponer desde algunos sectores que promueven que rechacemos esta propuesta y que la escriba un comité de expertos que nos entregue la Constitución supuestamente que necesitamos, cuando yo creo que esta es una Constitución justa para Chile. Así que eso, muchas gracias. Y abracitos nuevamente ahí al Zoom. Gracias a las dos compañeras por su capacidad de síntesis también, que se valora tanto. No sé si vamos a hacer las preguntas primero a las compañeras o compañeros que están acá presentes, o ver si es que hay alguna pregunta en Zoom, o les hago una pregunta de las que enviaron virtualmente. Jefa. Ahí hay una pregunta. Nuestra jefa. Ahí está. Sí. La jefa lo está diciendo por ella. Mira, una consulta a la compañera. Cuando habla de derechos colectivos, a mí me gustaría que pudieras profundizar el tema de la titularidad sindical, que es muy importante y una reivindicación que es antigua además, que tiene larga data y que fortalece a los trabajadores y trabajadoras organizados. Solo eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? ¿O van a pensar y luego hacen una? Ya. Voy a leer la norma. El inciso segundo del artículo 47. El artículo 47 es el artículo que establece la libertad sindical. Y señala: las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante él o los empleadores. Ese es el segundo inciso. Así de directo y sencillo. Luego se habla de en qué consiste el derecho de sindicalización, que también me parece que es importante tenerlo a la vista. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar su actividad sin intervención de terceros. Ese es el tercer inciso. El cuarto inciso establece de la manera más eficaz y sencilla posible en qué consiste la constitución de un sindicato. Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma en que señala la ley. No hay más requisitos que ese para gozar de personalidad jurídica. Y luego está el resto de los derechos, el derecho a la negociación colectiva, etc. Entonces a mí me parece que siendo 3 líneas, el inciso segundo es extremadamente robusto.
Sí, y recordar también que en el sector público no tenemos derecho a la huelga y que con esta propuesta de constitución tenemos derecho a huelga independiente de el espacio donde trabajemos. Eso corre también para las y los honorarios, que hemos visto nuestros derechos sindicales, nuestros derechos laborales individuales y colectivos permanentemente restringidos. Así es que para nosotros como federación también es importante reconocer que ahora ya no tendríamos, ¿cierto?, esta discriminación hacia los sindicatos de trabajadores y trabajadores honorarios, donde además se ha despedido incluso dirigentes sindicales, y hemos estado con el Pepe reclamando ante la OIT, reclamo que creo que recién llegó a Ginebra después de como 2 años, así es que eso también es importante acotar. Se fue en barco, sí. Sí, es que Alejo. Y ahora Pepe va a complementar. Sí, solo para también reforzar, muy bien, Alondra lo explicitaba, y creo que eso es el cambio, digamos, que también hay que hacerlo en lenguaje simple para que los trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, por ejemplo, y nos pasa en el sector público. Dice la actual constitución de la dictadura, no te puedes organizar, no existe el concepto sindicato, por eso que la ley de asociaciones surge en el año 1994 por una conquista sindical. No es un beneficio, es una conquista sindical, porque las contrapartes siempre señalan que ustedes tienen muchos beneficios. Cuando decía el gobierno anterior y peleamos con ellos, digamos, no, son conquistas sindicales. Y esa ley de asociaciones permitió sindicalizarnos. Tampoco tenemos derecho a negociar colectivamente, menos hacer la huelga. Y lo dice la Constitución, el Estatuto Administrativo, el Código del Trabajo, tiene todas esas prohibiciones. Entonces, el salto cualitativo que se llama Londres, muy bien y muy preciso en el artículo, inciso segundo, hay que también poderlo bajar para que los compañeros y compañeras sepan que es una tremenda herramienta. Y un ejemplo, cuando asumió Piñera, ustedes se recuerdan, nosotros los sindicalistas lo recordamos también con una experiencia nefasta, pero hicimos fuerza común con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, con los movimientos sociales, feministas también, y derechos humanos. No lo voy a nombrar, ese primer director del trabajo relevó a los grupos negociadores en el sector privado, invisibilizando esta titularidad sindical que hoy día está en este borrador. Por lo tanto, esa es la forma mañosa. Cuando no tienen rango constitucional, aparecen dictámenes, y lo sabe nuestra compañera secretaria general de la ANEF, que es de la División del Trabajo, que hoy día otro dictamen actualizado por el actual director del trabajo releva la titularidad sindical para el sector privado. Entonces, esos juegos y ese manejo se permite porque la actual constitución tiene esa amarre, esa cadena oxidada, y con un candado, pero ahí está la posibilidad de cambiarlo. Y lo mismo muy bien señala que efectivamente somos las y los sindicalistas y los trabajadores y trabajadoras que estamos sindicalizados quienes organizamos nuestras actividades, ¿cierto? Y los programas, y formulamos nuestros propios programas también del trabajo sindical. Y eso tiene también vinculación con convenios internacionales que no son solamente administrativistas desde el punto de vista de que dicen, mira, la OIT, esta cosa burocrática internacional, como señalaba nuestra compañera Natalia, pero efectivamente son conquistas sindicales. Ahí están los empleadores del mundo, los estados del mundo representados por los gobiernos de turno y los trabajadores organizados también peleando los espacios que no son gratis para que esto se acuñe hoy día como un trabajo decente. Así que también me permito, y disculpen la patudez de complementar, pero muy bien lo señalaban nuestras panelistas también. Pero eso. Y tengo una pregunta, bueno, pero tú, Emilia, lo señalaba ya en lo anticipado. Esta correlación de fuerza, si nos va bien con el apruebo que esperamos y estamos haciendo fuerza, hay comando de trabajadores y trabajadoras, comando de movimientos sociales, estudiantiles, de barrio, y eso es bueno. Y uno está en varias redes, pero ahí quizás en esa correlación de fuerza, si está el apruebo. Tú señalabas adelantar algunas particularidades, pero podrías tocar así como ya eres ahora parte de ese sistema, de esa corporación como integrante de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, ¿cómo lo ves si hay agua a la piscina, como decimos los sindicalistas, hay espacio para moverlo cerca? Porque tú dices, claro, hay una posibilidad tú lo dijiste muy bien, derogar y crear. Entonces, en ese espacio de derogar y crear, ¿cómo lo ves de tu experiencia? Por favor. Eso. Pregunta que la mandaron desde el Zoom, ¿no? Las compañeras y compañeros que están ahí anotados. No es invento mío. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Nuevamente ahí el público Zoom. Tenemos un congreso hoy día muy fragmentado. Yo no veo con números muy optimistas el Senado. O sea, se habla mucho que las fuerzas de cambio, hay un empate en el Senado, pero ese empate es falso. O sea, ese empate es contando a Jimena Rincón,
contando a toda la DC básicamente. Entonces, estamos en una posición de fuerza disminuidísima en el Senado, y en la Cámara estamos todos empatados en minoría, como que no hay grandes sectores, sino más bien muchas minorías. Pero también yo creo que esto se relaciona con un fenómeno político más profundo que tiene que ver con el desplome o la descomposición en la que están los partidos políticos, la falta de construcción de proyectos históricos, de ideologías, de principios. Entonces, como están devaluados de alguna manera en la bolsa actual, están devaluados los principios, están devaluadas las convicciones, tenemos un Congreso muy volátil. A la encuesta de la semana, al Twitter, a la presión de la calle, a lo que dicen los medios tradicionales. Entonces hay muchas formas de entrar a cambiar un escenario, pero también hay muchas formas de que nos tranquen la pelota, porque en varias cosas de lo que yo acabo de decir, las fuerzas de cambio no necesariamente tenemos el poder o el control, como los medios de comunicación. O sea, llevamos semanas bailando al ritmo del rechazo, en todos los medios de comunicación, programas, debates, bailando al ritmo del rechazo. Yo creo que esta semana hemos tenido un poco más de oxígeno para instalar nuestra campaña, nuestros temas, etcétera, etcétera, pero creo que tenemos un Congreso muy volátil. Entonces el resultado del plebiscito y por cuánto ganamos no es menor. O sea, yo creo que y cualquier demócrata tiene que reconocer el resultado del plebiscito, sea cual sea, aunque el apruebo gane por un voto o el rechazo gane por un voto. O sea, eso después tiene interpretaciones, la elección es válida, yo no quiero relativizar eso, pero entre más grande sea el porcentaje en el que gane el apruebo, creo que va a ser con mucha más facilidad que nosotras podamos ir a defender la nueva constitución al Congreso y su contenido, porque hoy día está muy abierta la posibilidad de hacer reformas a la nueva constitución, y yo no me quiero negar a hacer reformas porque por algo en los países democráticos en el Congreso hay una comisión permanente de constitución. Si no es que el debate, hoy día no es que el debate constitucional esté cerrado, nunca está cerrado, pero creo que lo que tenemos que defender es el espíritu de lo que plantea esta nueva constitución. Yo apruebo sin apellidos, comparto con quienes pueden aprobar para mejorar, o otro nombre, pero creo que para quienes creemos que el texto es bueno como está, es fundamental ganar por mucho el plebiscito, porque como estamos en un Congreso volátil que se deja llevar por mucho estímulo, no hay ningún estímulo ni ninguna presión mayor que la misma ciudadanía expresándose, y el plebiscito es eso. Entonces, para mí, la posibilidad de hacer eso está en eso, y en también que tenemos que empezar a mirar, y aquí yo creo que es algo que tiene que el gobierno empezar a ofrecer también, cómo se viabiliza una nueva constitución, porque en nuestro país nunca hemos hecho esto, es nuevo. Este Congreso no tiene una experiencia similar, ni cercana, ni remotamente cercana. Entonces tenemos que mirar experiencias de otros países, cómo se ha hecho. Yo creo que eso es parte también del trabajo que tenemos que dar las fuerzas que estamos por el apruebo, de dar certeza. ¿Cómo agarramos no es el texto, pero cómo agarramos el texto para que impacte en leyes, en cuestiones que luego se traduzcan en la vida de las personas? Yo creo que ahí hay un mensaje importante para dar certeza respecto al proceso que estamos y para dar como una continuidad institucional en que la gente entienda que vamos a ponernos a trabajar al tiro en eso. O sea, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Gracias, Emi. Hay una pregunta del público, pero Alondra quería complementar, ¿no? Ya. Dele, compañero. Helmut Grotz. Sí. Helmut. Sí, previo a la pregunta, una reflexión, porque de todo este debate estamos en una especie de batalla, ¿no es cierto?, comunicacional, entre el apruebo y el rechazo. Y uno podría pensar que la contraparte es la Constitución de 1980, ignorando que detrás de la Constitución de 1980 hay una ideología, una filosofía conservadora que no considera a todos los hombres igual. Es decir, los maximizadores racionales son los iluminados, y por supuesto los trabajadores son aquellos perdedores. Y eso es muy claro, y se visualiza que el neoliberalismo, que tiene sus raíces desde el año 30 en adelante, triunfa dentro de la Constitución del 80 y crea una forma de ver el mundo a través de la Constitución en que no todos los ciudadanos somos iguales, y los más, por supuesto, presionados con eso somos los trabajadores, y los trabajadores públicos en particular, porque el Estado debe desaparecer.
El Estado es una forma, es una camisa de fuerza para ellos que impide, ¿no es cierto?, el desarrollo de este sistema económico, ¿no es cierto? Y por eso un triunfo, y en relación con eso va mi consulta, un triunfo de esta, ¿cómo se llama?, de esta constitución que ha sido creada es la desactivación del Estado subsidiario. Y eso, y tenemos que... ¿Aló? Ya ahí sí. Que nosotros tenemos a favor el desplome de esta filosofía, de esta ideología. Por lo tanto, esta constitución es una prueba más de este desplome. Es decir, nosotros estamos con la rueda de la historia. Es decir, este sistema no va más de sí mismo. Y por eso yo aplaudo, porque en el fondo, en esa lucha contra la desactivación del Estado, ¿cómo se llama?, subsidiario, seguramente la derecha está constreñida. Yo no sé cómo fue, Natalia, en el interior de la, ¿cómo se llama?, de la... Y esa es una pregunta sabrosa. ¿Cómo se discutió este artículo número 1 en relación con el Estado subsidiario, y si de parte de la derecha hubo oposición? Me gustaría mucho eso, porque un Estado fuerte, que nosotros lo hemos mantenido en la ANEF siempre, un Estado fuerte, ¿no es cierto?, un Estado creador, que surge, ¿no es cierto?, de esta Constitución, un Estado empresario en cuanto puede desarrollar políticas redistributivas, fomentar, ¿no es cierto?, ciertas áreas de la producción, etcétera, es un logro increíble. Así que esa sería mi pregunta: ¿cómo se desarrolló la discusión respecto de ese tema y cómo se logró este jalón súper importante desde un punto de vista del futuro de todos los chilenos y chilenas? Geo va a hacer una pregunta allá atrás. Vamos a juntar preguntas. Sí. Preguntas y agradecimientos también por esta instancia. Bueno, como me presentó Pepe aquí en público, soy también vocera y representante de la y los trabajadores honorarios del Estado, una organización que salió de la nada a partir de la inmensa precariedad en la que hemos estado expuestos los trabajadores y trabajadoras, que si bien somos un eslabón súper importante, cumplimos funciones esenciales dentro de la función pública en el Estado, no tenemos el reconocimiento como funcionarios y funcionarias públicos. Entiendo que nosotros ingresamos una iniciativa de norma para eliminar el tema del contrato honorario en el Estado. Lamentablemente no tuvimos la cantidad de votos para que fuera un punto dentro de la convención, pero yo creo que la pregunta que todos y todas nuestros compañeros y compañeras se hacen es ¿de qué forma la Constitución y esta propuesta que están entregando nos da garantías de que va a haber protección, de que no va a haber precarización del trabajo y que vamos a tener derecho al trabajo decente, independientemente de si trabajamos en la parte pública o privada? Y también sobre lo mismo, saber de qué forma también se garantiza el derecho a movilización, entendiendo que efectivamente ahora tenemos derecho a negociación, a movilización en el sector público, pero también hay un sentido de realidad que tiene que ver con nuestra realidad. Tenemos compañeros y compañeras que llevan más de 20 años trabajando en esta condición, y el miedo a movilizarse es muy grande. Entonces, ¿de qué forma quebramos nosotros y nosotras este miedo como heredado, digamos, de nuestra situación de precariedad, y entendemos que votar apruebo en el fondo significa consagrar nuestros derechos, poder organizarnos, pero también poder acceder a un trabajo digno? Esa es mi pregunta. Gracias. Alondra iba a contestar, y de todas formas, si quieren complementar ustedes, chiquillos. Sí. Ya. Dos cosas. La primera es que muy concretamente esa discusión sobre el Estado social y democrático de derecho se dio en un pleno en específico, en un pleno en el que yo no pude estar porque estaba en un funeral. Fue el pleno, creo, en el que no estuve, pero estuve en el segundo pleno en el que se discutió, porque en ese primer pleno la norma no fue aprobada, tuvo 100 votos.
y necesitaba 103 para poder ser aprobado. Una de las discusiones principales que yo creo que sigue de alguna manera desarrollando el problema que tú bien relevabas, es decir, que vivimos en un país donde no pensamos que todos somos iguales, es que el énfasis de la discusión sobre la norma que ahora se convierte en el artículo número 1 de la Constitución no estuvo puesta en el carácter del Estado, tanto como en el segundo inciso, que establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Y que sabemos que ha sido durante este tiempo que ha sido breve, ¿no? Para que la gente conozca el texto constitucional, una de las herramientas que se ha empleado para azuzar el racismo que hunde sus raíces muy profundamente en nuestra historia colectiva, en nuestra memoria colectiva, y en nuestra valoración de nosotras y nosotros mismos como país y como pueblo. A mí me hubiese gustado que hubiésemos discutido más qué significa un Estado social y democrático de derecho. Pero como decía recién, la discusión más bien discurrió por esa otra vertiente, ¿no? De un desconocimiento del carácter de plurinacional de nuestro país, es decir, que en nuestro país habitan diversos pueblos que tienen historias colectivas, lenguas distintas y prácticas culturales que también son distintas y que merecen reconocimiento. Quienes sostuvieron y sostuvimos la necesidad de consagrar este principio como una profunda transformación en el tipo de Estado que tenemos, lo hicimos desde muchos puntos de vista, defendiendo lo que hablaba Natalia y lo que subrayaba Emilia también. Es decir, cómo podemos pasar de un Estado que pone su énfasis en sustraerse de los ámbitos en que desarrollamos nuestra vida para abrir el espacio para que se desenvuelvan los privados y compitan entre sí y así maximicen las posibilidades de entregarnos algún servicio, versus un Estado que se hace responsable de garantizar los derechos mínimos para una vida digna como su labor fundamental, ¿no? Eso está contenido de manera muy clara en el inciso número 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad, ¿no? Es decir, ya no solamente el Estado tiene el deber de respetar los derechos humanos, de no vulnerar los derechos humanos, sino que pasamos a consagrar un Estado que activamente tiene la responsabilidad política de garantizar que todas las personas en su diferencia, en las posibilidades diferentes también las que se encuentran, puedan disfrutar, gozar de esos derechos que reconocemos para todas y todos los que viven en este país. Y algo de lo que decíamos también durante esa discusión es que, y que lo dijimos varias veces, varias personas durante el proceso, que una constitución es también de alguna manera un borrador del futuro que nos gustaría construir juntas y juntos, ¿no? No es una declaración mágica, no es algo que va a pasar de un día para otro, pero sí es una declaración de una voluntad política que tenemos como pueblo, de que eso que estamos diciendo que es el Estado es lo que queremos que sea para las niñas, niños del presente y del futuro, ¿no? Eso podría plantear, y quizás los otros puntos más extensos los podríamos discutir en otro momento. Y respecto de la pregunta de Geo, yo diría dos cosas. Una cuestión particular respecto de la movilización de las y los trabajadores, que está protegida y garantizada la indemnidad, ¿no? En el espacio de trabajo. Pero además, que esta Constitución tiene en su capítulo de derechos fundamentales un título muy clarificador, que es derechos fundamentales y garantías, porque no solamente dice estos son todos los derechos que hay, sino que después desarrolla lo que se llaman acciones constitucionales, es decir, cuáles son las condiciones de reclamación frente a la justicia si es que te son vulnerados o amenazados esos derechos. Y a diferencia de la Constitución del 80, que tiene el recurso de protección para algunos derechos, lo que creamos es la acción de tutela de derechos fundamentales. Es decir, que en todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tú tienes una herramienta que te permite acceder de manera rápida y eficaz al sistema de justicia
para que sea atendida tu reclamación y para que sea respondida, ¿no? Y eso implica también una protección de esos derechos que leíamos recién, que tienen que ver con la libertad sindical, que de manera muy expresa dicen en el primer inciso del artículo 47 que son para tanto los trabajadores y trabajadoras del sector público como del sector privado, y que por lo tanto se torna una herramienta para la defensa, ¿no?, de esos derechos, para la reclamación de esos derechos. Y finalmente yo diría una garantía institucional en la protección de los derechos humanos fundamentales, que son los que en los momentos más graves son los que se ven vulnerados, ¿no? Especialmente cuando tenemos al Estado como el mayor empleador precarizador como del país, tenemos la Defensoría del Pueblo, es decir, un desarrollo y un robustecimiento constitucional de la institucionalidad que vela por el resguardo de los derechos humanos en nuestro país. Yo creo que esas son las herramientas. Gracias, Alondra. Ahí agregar también la garantía de indemnidad, que es algo que a nosotros nos importa también porque resguarda nuestro derecho a movilizarnos o a exigir o a reclamar ante un ente fiscalizador, por ejemplo, y no tener represalias por habernos movilizado, por haber hecho alguna denuncia. Esa garantía de indemnidad también está en el mismo artículo. Entonces, a diferencia de la actual Constitución, la del 80, la vieja, digamos, la nueva, sí tiene esa garantía y además la herramienta que explicaba Alondra. Emi. Sí, yo quería complementar algo que estábamos aquí torpedeándonos con la Nata. La disposición 30ª de las disposiciones transitorias, que para que se entienda muy claramente, es aquellas normas que trabajaron las y los constituyentes para el periodo de, comillas, transición entre una constitución y otra, que determina cuándo entra en vigencia una normativa, qué pasa si es que estamos en este periodo entre la entrada en vigencia, o sea, entre el plebiscito y las próximas elecciones, que resuelve todas esas preguntas, que a propósito de la pregunta que decía la compañera, es un capítulo que da muchas certezas, ¿no? Porque está claro cuándo se va a hacer cada cosa, esto no va a ser una improvisación, esto es un proceso ordenado. De hecho, son hartas las normas transitorias porque la y los constituyentes nos dejaron el camino bien armado, y aquí estábamos leyendo con la Nata, que en la disposición 30ª de las transitorias habla: en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que adecue la legislación laboral según lo dispuesto en el artículo 47 del capítulo sobre derechos fundamentales. Y en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente deberá presentar un proyecto de ley que adecue la legislación laboral según lo dispuesto en el artículo 46 y 48 del capítulo sobre derechos fundamentales y garantías. Que esos 3 artículos que se mencionan ahí es todo sobre lo que hemos estado hablando. Entonces, ahí hay una certeza. Yo solo me quiero como meter un poco más en 2 puntos. Uno, respecto al Estado subsidiario y los cerrojos de la Constitución, yo creo que eso tenemos que ejemplificarlo con cuestiones concretas. Yo creo que hay algo que es muy bueno y es recordarle a la gente todas esas noticias, incluso uno las puede empezar a difundir por WhatsApp, qué sé yo, donde era como: se declara inconstitucional que el servicio al consumidor fiscalice, se declara inconstitucional terminar con el lucro en la educación, se declara inconstitucional que la gratuidad sea solo para las instituciones públicas, se declara inconstitucional. Ahí hay una representación concreta de por qué esta Constitución nos ha frenado. Y yo creo que 2 puntos más, como para cerrar. Creo que hay que ser capaces de dar certeza, primero, de que el proceso constituyente, el texto de nueva Constitución, nos deja un camino claro para ir de esta Constitución a la otra, sin ningún tipo de quiebre ni caos, sino una hoja de ruta clara. Y además hacer un énfasis en que garantizar derechos sociales es dar certeza a las personas. O sea, hoy día la vida es muy voluble, está muy dejada a vaivén de la enfermedad, del desempleo, porque no hay seguridad social, porque no hay un piso, porque si yo me quedo sin trabajo y no gano un peso, ¿cómo como, cómo vivo, cómo estudio, cómo voy al médico? Y esas necesidades, esos pisos de certeza, a mi juicio es lo que tienen que garantizar los derechos sociales, y en esta Constitución se avanza en dar esos pisos de certeza sobre la propia vida, porque hoy día hay como esta sensación de: si se me enferma un familiar se acaba todo, si pierdo mi trabajo, etcétera, etcétera, y eso es mucha incerteza. Y lo otro, solo para terminar, se habla mucho también de gente que tiene miedo de aprobar.
de que esto es partir de cero, que es refundar todo el país, que es dejar todo atrás, y aquí entra el rechazo con esto de que somos los patriotas, los que defendemos lo que es Chile, y yo hay una reflexión que se lo escuché al diputado Gonzalo Winter que a mí me hace mucho sentido, que yo creo que no hay nada más patriota y nada más respetuoso y que reconoce nuestra historia como aprobar, porque es un homenaje a las luchas sociales de nuestra historia, porque es un homenaje a las heridas de nuestro país, es un camino a sanar las heridas de nuestro país, es un homenaje a las y los trabajadores que han levantado este país y que han vivido injusticia, represión, muerte, es un homenaje a esos luchadores. Entonces, creo que conectar con esa fibra de nuestra historia también tiene mucho que ver, porque al final nuestra historia se interrumpió por una dictadura, pero íbamos a ser un país muy distinto del que somos. Creo que quizás ahí hay algunas claves para hacer campaña. No, pero no solo para hacer campaña, o sea, es lo que yo creo genuinamente, pero... Gracias, Emi. Voy a leer unos saludos que nos están llegando a través de las redes sociales, porque este conversatorio es híbrido, ¿cierto? Ana Janet dice, saluda Catalina, saludos, buenas tardes. María Teresa, buenas tardes a todas y todos. Naya, la compañera Naya, saludos, Naya de Aguirre. Buenas tardes a todos y todas, ellas de Coquimbo, dirigenta. Catalina Soto. Tenemos saludos desde Talca, desde el directorio de ANEF regional del Maule. Hay una persona que dice que no escucha. Pucha, espero que haya escuchado después. Maravillosas ambas, dicen. A ustedes les mandan muchos saludos y cariño. Así es que ahora vamos a la penúltima pregunta, que va a ser el presi. Gracias, Natalia. No, quizá ahí, Emilia, y bueno, Alondra, puede ser, porque las mentiras se han profundizado en relación también al desconocimiento, y tú muy bien señalas cómo lo hacemos revertir aquello. Y la pregunta es, que también la mandan las compañeras y compañeros, y se ha escuchado muchas veces, es decir, ¿se va a terminar las AFP? Algunos quisiéramos que sí, pero es bueno también tener ahí certezas, como tú señalabas, y reforzaba Alondra. Entonces, y bueno, la vivienda, esto de empezar a manipular, digamos, y administrar eso. Pero la pregunta es concreta, ¿se terminan las AFP? Y hay incertidumbre frente a la previsión, obviamente. Gracias. ¿Puedo contestar como diputada? Quiero ser muy responsable de lo que voy a decir. Ya, es que aquí hay varios elementos, porque el artículo en sí no cierra las posibilidades a un modelo de pensiones. Esa es la gran diferencia con esta constitución. Esta constitución define lo que ya es el Estado. O sea, por algo con la constitución actual no pudo gobernar Michelle Bachelet, que yo no creo que haya hecho así transformaciones más radicales del mundo, pero propuso cambios y no se pudieron hacer porque tenía una constitución. Hay muchos otros motivos, pero estoy reduciéndolo al tema constitucional. Con la constitución actual puede gobernar cualquier persona, con cualquier idea. Lo que establece la Constitución es que hay un piso mínimo, que es que el Estado tiene que garantizar seguridad social a través de un sistema público, universal, solidario, etc. Entonces, lo que es inconstitucional en mi interpretación, quizás Alondra ahí puede hablar desde el espíritu mismo de la discusión, lo que es inconstitucional y va contrario a la nueva Constitución es tener un modelo de pensión, un sistema de pensiones enteramente basado en el negocio de las AFP. No deja fuera que pueda haber un sistema que incorpore la capitalización individual, pero sí deja fuera que la única respuesta del Estado sea las AFP. Y eso es lo que vivimos hoy día, que la única respuesta del Estado, no hay ninguna alternativa, es las AFP. Y cuando habla de solidaridad, también habla de que nuestro sistema no puede ser enteramente basado en lo que cada uno ahorra. Entonces eso también queda fuera de la discusión. Ahora, la solidaridad puede tener muchas manifestaciones y muchas formas, pero lo que queda claro es que primero, la respuesta del Estado no pueden ser solo AFPs, y segundo, la respuesta o para el sistema de pensiones no puede ser cada uno rasquese con sus propias uñas. En ese marco podemos discutir muchas cosas, pero ya, como saben, partimos de un piso mínimo y con todo esto, en mi lectura, se termina con las AFP o con lo que entendemos como AFP y con lo que nos deja la dictadura como AFP. Entonces sí, se termina el negocio de la AFP con la nueva Constitución, pero quería hacer esas precisiones. Gracias. Muchas gracias. Alondra. No, solo complementar que lo que la Constitución mandata a crear es un sistema de seguridad social. Entonces, es una cuestión que incluye un sistema de pensiones, sin duda,
pero que mandata la creación de una política de seguridad social que tiene que desenvolverse en otras contingencias en las cuales está disminuida la posibilidad o anulada la posibilidad de trabajar para subsistir. Y eso implica un sistema de seguridad social que se haga cargo de contingencias como la maternidad y paternidad, como las enfermedades, como la cesantía, en fin. Y el diseño de seguridad social está a cargo del Estado, es decir, es un diseño, un marco que es público, ¿no? Y con eso a la vista va a ser una discusión. ¿Cuál es el nivel de pertinencia que tiene una institución como la AFP? Y cuál, como decía Emilia, es la alternativa que el Estado va a ofrecer para construir un sistema de seguridad social que responda a los principios que se proponen en la Constitución, dos de los cuales son, desde mi punto de vista, incompatibles con el sistema de AFP, como único sistema de pensiones. Uno, la solidaridad, pero dos, la suficiencia. Es decir, que las personas cuenten de manera garantizada con una prestación que les garantice la suficiencia para una vida digna, ¿no? En la vejez, que es una de las garantías constitucionales que se establece para las personas mayores. Eso no lo hacen las AFP. Las AFP entregan pensiones de miseria, lo hacen estructuralmente en relación a la situación de las mujeres, el 90% de las cuales se jubila con menos de 200.000 pesos mensuales de pensión, y por lo tanto es imposible que un sistema como las AFP pueda estar a la altura de lo que nos hemos propuesto como marco constitucional para la seguridad social en lo que respecta a la situación de las mujeres trabajadoras. Yo quería agregar solo un pequeño puntito a lo que decía Alondra, que creo que es clave. O sea, primero hablar de que la seguridad social es más que solo las pensiones, pero hay una fake news, una noticia falsa. A mí no me gusta hablar en inglés, pero se me pega. Sí, pero quería, porque sí, yo creo que ustedes cuando hagan campaña, cuando hagan distintos diálogos, etcétera, les debe salir mucho la pregunta de si son inexpropiables o no los fondos de pensiones, si se pueden expropiar, que además de ser un mito, después puedo decir por qué, está muy claro en el numeral 3 del artículo 45 de la nueva Constitución. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Clarito, o sea, ningún gobierno puede agarrar los fondos y echárselo al bolsillo y llevárselo, nadie puede llegar y decirle, usted ya no tiene nada. No, esos plata es solo para seguridad social. Y lo otro que decía la Nata, efectivamente, es que en salud también está mucho esta fake news de que no puede haber un sistema privado y que vamos a tener una cotización así obligatoria. No, en el artículo de salud también dice, el sistema puede tener entes privados y públicos, pero lo que se hace es decir una cuestión clara, que el deber primordial del Estado, no único, primordial, que son cosas distintas, es garantizar un derecho social a través de lo público. Y eso ya es un cambio radical a lo que vivimos hoy día, pero creo que era importante esa fake news, esa mentira falsa, corregirla. Excelente, estamos lamentablemente minados con noticias falsas y malintencionadas en verdad. Y nuestra labor, y por eso también estamos acá como organizaciones sindicales, ¿cierto? Es entregarle la posibilidad a nuestras compañeras y compañeros de informarse de primera fuente. La idea también es que esto quedara grabado, ¿cierto? Que quede en línea para que todos lo puedan consultar. Y ir derribando estos mitos y también estos miedos que hay frente a un cambio que finalmente lo que ofrece es un Estado que garantice derechos, ¿cierto? Y que son derechos que hoy día tenemos que comprar, lamentablemente. Vamos a la última pregunta, porque ya vamos cerrando, porque las chiquillas en sus intervenciones también fueron respondiendo varias de las preguntas que nos hicieron. La última pregunta tiene que ver con cómo se implementa o cómo se materializa la perspectiva de género, que es transversal, ¿cierto?, en nuestra Constitución, la primera Constitución paritaria del mundo, hay que decirlo. Aplausos, ¿cierto? Aplausos a las compañeras, porque es un trabajo tremendo y que además obedece a llevar a la convención las voces de un movimiento de masas como el movimiento feminista. Ahí se sale ya todo feminista. Pero la pregunta es, ¿cómo se materializa entonces la perspectiva de género de la Constitución luego en la ejecución, esperando que si es que esta propuesta se
se aprueba, ¿cierto? Y porque sabemos que hoy en día, y esto también dentro de algunas preguntas, hoy en día las mujeres somos absolutamente discriminadas en nuestros derechos en el sector público y en el sector privado. Y en el sector público, como trabajadoras honorarios, lo vemos día a día, ¿cierto? No tenemos derechos garantizados ni derechos maternales, existe una brecha salarial que es abismante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esta perspectiva de género se hace cargo de estas problemáticas y cómo tendría que implementarse? Y bueno, y ahí ustedes, compañeras, se van complementando en la pregunta, que es nuestra última pregunta. Si es que no se me jodan. Ya. Puedo ir yo primero con quizás los elementos más propios de la norma y luego como en la tarea de materialización legislativa que viene por delante, que va a ser la más interesante, yo creo. Emilia va a estar muy entretenida con esa tarea democrática, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que, a diferencia de ejercicios anteriores que fueron desarrollados en procesos constituyentes también en otras partes del mundo, y también en procesos legislativos de adecuación normativa, de creación de política pública, en esta ocasión la perspectiva de género es transversal al texto constitucional. No está en una norma, no hay un artículo que uno diga este es el artículo que habla de las mujeres, no hay un capítulo de perspectiva de género, lo que hay es una perspectiva que al momento de poner la vida de las mujeres y de las disidencias y diversidades sexuales y de género en el centro, nos permite cambiar la manera en que comprendemos la garantía de derechos, el tipo de cuestiones que tienen que estar mencionadas en un determinado derecho. Voy a poner solo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la norma del derecho a la vivienda, que es una norma que fue construida por comités de vivienda, por pobladoras y pobladores a lo largo del país, y que dentro de la norma establece, por ejemplo, cuáles son lo que se llaman los atributos de una vivienda digna y adecuada, y dice, ¿cuáles son esos atributos de una vivienda digna y adecuada? Y empieza a desarrollar. Aislación térmica, por ejemplo, es uno de los atributos de esa vivienda, pero otro de esos atributos es que tenga el espacio y el equipamiento doméstico y comunitario suficiente para poder producir y reproducir la vida, es decir, para hacer el trabajo doméstico y de cuidados, que es el trabajo indispensable para poder desarrollar nuestras labores cotidianas. Esa es una de las formas en las que se expresa que la perspectiva de género es transversal, que no está en una sola norma, que no está en una sola parte, en un inciso, en fin, sino que en cada una de las normas aparece. Aparecen las mujeres, aparecen las diversidades y disidencias sexuales y de género. En esa misma norma de vivienda está establecido el mandato al Estado a construir casas de acogida para situaciones de violencia de género y de otras formas de vulneración de derechos, ¿no? Pero hay un mandato que yo creo que es especialmente relevante, que está en el capítulo de principios y disposiciones transitorias, en el artículo 6, que las mujeres de nuestro país podemos estar muy orgullosas de que esté aquí en la Constitución, que es el artículo de la democracia paritaria. El artículo de la democracia paritaria establece primero un horizonte, ¿no? Y nos dice, ¿en qué consiste ese horizonte de una democracia paritaria para Chile? Significa que el Estado tiene una labor, la labor de promover que la sociedad en nuestro país sea una donde las mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participemos en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que nuestra representación efectiva es un principio y una condición mínima para ejercer plenamente nuestra ciudadanía y la democracia. Ese es lo primero, ¿no? Es decir, hay un mandato de promoción, el Estado tiene que contribuir a que la sociedad se desarrolle en esa dirección, en la dirección de la igualdad de género y no en una dirección inversa. ¿Y por qué esto es importante? Porque hace 3 años se requerían 120 años para poder alcanzar la igualdad sustantiva de género en el mundo. Esa era la estimación que hacía el Fondo Económico Internacional. Y la estimación que se hace hoy es que hacen falta 136 años. ¿Por qué 2 años después hacen falta más años para alcanzar la igualdad sustantiva que hace 2 años? Por la pandemia, ¿no? Por lo que la pandemia significó económica y políticamente para las mujeres. Por el costo que la humanidad descargó sobre las mujeres
en esa crisis sanitaria que hemos atravesado a nivel mundial. Por lo tanto, un mandato de promoción al Estado de estas características lo que nos permite hacer es establecer que ese compromiso con la igualdad de género es un compromiso que no depende de las circunstancias, es un compromiso del que no puede sustraerse un determinado gobierno porque no le gusta o porque no está en su agenda, sino que es un compromiso del Estado, es decir, de la institucionalidad que rige nuestra vida en común. Lo segundo que señala esta norma es el mandato de integración, que a nosotras nos emociona mucho, que es el mandato que establece la paridad como un piso. Al menos el 50% de todos los órganos colegiados del Estado deben estar compuestos por mujeres. Los órganos autónomos constitucionales también, los superiores y directivos de la administración también, los directorios de las empresas públicas y semipúblicas también. En eso consiste una integración paritaria. Al menos el 50% de sus integrantes deben ser mujeres. Y además, el Estado tiene que promover que esa integración paritaria se dé en las demás instituciones, en los demás espacios públicos y privados, y tiene que adoptar las medidas para que las personas de género diverso también sean representadas en esas instancias. Finalmente, lo que establece, y que este es el punto que me parece más pertinente a la pregunta, es que los poderes y órganos del Estado tienen que adoptar todas las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios para alcanzar la igualdad de género. ¿Y en qué consiste eso? No está definido de antemano, pues tenemos que construirlo, pero es una tarea hermosa para el futuro, o sea, queda planteada una tarea de adecuación de todos los marcos legales que nos rigen para poder alcanzar ese objetivo. Y eso es lo que tenemos que crear, eso es lo que no solamente Emilia y las personas que integran el Congreso, porque además tenemos herramientas para poder participar directamente de esa cuestión, no solamente a través de las audiencias públicas, sino también a través de las iniciativas populares de ley, que aparecen como herramienta por primera vez en una constitución en Chile. En esta constitución existe la iniciativa popular de ley, existe también la iniciativa popular de reforma constitucional, si es que hay algo que se nos quedó en el tintero y que nos gustaría agregar en el futuro, y existe también la posibilidad abierta de impulsar procesos de deliberación que acompañen a la generación de legislación, y eso está desarrollado en el capítulo de formación de la ley, ¿no? Es decir, con todas esas cuestiones, lo que yo respondería es que es una tarea para todas las organizaciones sociales, pero especialmente para las organizaciones del movimiento feminista, poder imaginar en qué va a consistir esa enorme tarea de adecuación normativa que se nos viene por delante para incorporar transversalmente el enfoque de género en el quehacer del Estado. Gracias, Alondra. ¿Emi? O sea, es que no quiero agregar mucho, solo como un ejemplo de algo que a mí me parece muy importante que decía Alondra de la igualdad sustantiva, porque a veces cuando se habla, por ejemplo, de promover leyes como la paridad, que promuevan la participación de las mujeres o de diversidades sexuales en el trabajo, en la política, siempre hay gente conservadora que te dice, pero hey, si somos todos iguales ante la ley, está en la Constitución. Y ahí con la idea de igualdad sustantiva lo que agregamos es que no debamos ser iguales, sino que la igualdad es un deber ser, no es una situación concreta hoy. Entonces, en el fondo hay un mandato claro al Estado de construir las condiciones para que esa igualdad sea real, partiendo de una realidad que es desigual, profundamente desigual. Y de hecho hay un artículo antes de la garantía de derechos fundamentales que habla de un mandato al Estado a velar por construir las condiciones para que todas las personas accedamos en igualdad de condiciones a esos derechos. Entonces creo que ahí hay dos cuestiones que sumado a lo que decía Alondra, lo que de alguna manera hacen es constatar la realidad. No quedarse en la formalidad de decretar que somos iguales, sino asumir que somos desiguales, pero que tenemos que ser iguales y que para eso hay que trabajar y hay que hacer políticas públicas. Eso nomás quería agregar. Tenemos una pregunta que, bueno, que también que nos llegó para efectos, digamos, de poder compartirle a las dos panelistas de lujo que tenemos acá, compañeras, ¿qué pasa si gana el rechazo? Lo otro está seco en la secadora, está seco. Después voy por ello, voy a ponerme el pijama.
Eso, compañera. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Yo voy a contestar formalmente, ¿no? O sea, si gana el rechazo, sigue vigente la Constitución de Pinochet. Así de simple. Eso es lo que pasa. Y más concretamente, en términos políticos, lo que ocurre es que queda el destino de nuestro país a merced de los sectores que se han negado a todos los cambios constitucionales que hemos tratado de impulsar previamente, que van a ser los que van a tener las mayorías parlamentarias necesarias para decidir cómo discurre este proceso en el futuro. Sí, o sea, sí, de partida es quedarnos con la Constitución actual y depender del veto de la derecha para cualquier cosa finalmente. Más allá de que yo creo que el mandato popular del plebiscito de entrada, tal como dijo el presidente, para mí sigue vigente. O sea, la gente habló por una nueva constitución, por una mayoría aplastante, y la gente habló porque la nueva constitución tiene que ser escrita por un proceso democrático con un órgano electo para ello. Pero para todo eso vamos a depender del veto de las personas que durante estos últimos 30 años nos han dicho que no a los cambios. Por eso, por ejemplo, también este proyecto de ley para bajar a 4/7 el quórum de la constitución actual, perdón. Sí, ok, yo no tengo ningún problema con legislar en torno a eso, pero llegó 30 años tarde. Y me parece que más de 30 años, pero dándole el beneficio. Pero es más, o sea, es adaptar la democracia a la conveniencia de algunos que tienen una opción legítima, pero es adaptar y es entrar por la ventana a un debate que es mucho más amplio que eso. Sí, eso. Está interesante la conversa, pero tenemos que retirarnos también. Agradecer a nuestras queridas invitadas el trabajo que están realizando, el trabajo desde el Poder Constituyente hasta el Poder Constituido, y nos dejan la tarea, ¿cierto?, como organizaciones, como movimientos sociales, sindicales, de hacer valer también nuestros derechos y específicamente, si es que llega a aprobarse la Constitución, hacer nuestras también estas iniciativas populares, que podemos ingresar proyectos de ley, que podemos incidir en la política, que ahora vamos a hacer al menos la mitad, ¿cierto?, de las mujeres en los espacios de poder. Así es que agradecemos profundamente a las compañeras, a la y los asistentes, las preguntas, saludos a al público virtual que estuvo ahí muy activo, y bueno, muchas gracias, esperamos encontrarnos en algún otro espacio. Pepe, te cedo la palabra para despedir y agradecer a las compañeras. No, bienvenida siempre a su casa sindical, compañera Emilia, Alondra, y a todos los que están acá también, a los equipos de apoyo. Georgina y Natalia, gracias por ponerle el hombro ahí, la lucha permanente también por las y los trabajadores honorarios en la unidad, ahí también con esta confederación, y bueno, disponible. Y esto es un espacio para deliberar, ¿cierto? Abrir la mente, la capacidad también de organización, de educación popular y, por supuesto, informar para aprobar. Y eso también es de transformación. Y como dijo un ex convencional, esta constitución que nos rige está manchada con sangre. Por lo tanto, tenemos que superar aquello para todas las transformaciones estructurales que requiere nuestro pueblo, y principalmente las chilenas y chilenas, también los residentes que estamos acá. Así que muchas gracias por todo este esfuerzo, Natalia, y perseveró, y un gran abrazo para todos y todas. Bienvenidos cuando quieran a esta NEF, su casa sindical. Muchas gracias.